Los titulares son presentados por el programa Impulso Empresarial Atlántida. Contáctanos para ponernos la camiseta de tu negocio. La OMS declara oficialmente el fin de la pandemia de la COVID-19 que puso en vilo al mundo y dejó oficialmente cerca de 7 millones de muertos, pero otros cálculos hablan de 20 millones de víctimas. En Honduras, la pandemia causó cerca de 11,000 muertos. A partir de ahora será una enfermedad endémica que deja entre sus lecciones el uso de la mascarilla y el lavado de manos. Concluye la pandemia, pero la crisis sanitaria se agrava por falta de medicinas, las presiones de los colectivos y el aumento del salario para el ministro Mateu y sus viceministros. Presidenta Castro se apresta a remover su gabinete de gobierno a partir del 1 de junio y trasciende que podría rodar la cabeza de Daniel Esponda, quien sería sustituido por la ex viceministra Marisela Figueroa. Naciones Unidas es clara en cuanto a la llegada de la Sisi al país, opinan los analistas, y en el Congreso dicen que esperan recomendaciones de la misión de expertos técnicos para ver si proceden las reformas. El exfiscal Mario Chinchilla y la juez de sentencia Delia Villatoro serían los otros interventores que acompañarían a Yulisa Villanueva en control de las cárceles, pero aún no tienen facultades legales. Todo listo para la asunción del rey Carlos III de Inglaterra, mientras en Perú otorgan cadena perpetua a un cura por abuso infantil. Los titulares fueron presentados por el programa Impulso Empresarial Atlántida, que te ofrece soluciones a la medida de tu negocio. Contáctanos hoy. Este es su noticiero TN5 Estelar, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 5 de mayo. Confirmamos el primer fallecimiento de un paciente por coronavirus COVID-19. Confirmamos el primer fallecimiento. Si bien la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia del coronavirus, esta no desaparecerá, sino que pasa a ser una enfermedad endémica que llegó para quedarse, y según los galenos, la población no debe bajar la guardia, y una de las lecciones más importantes que deja es la implementación de medidas sanitarias como el lavado de manos, el uso del alcohol o gel y la protección con mascarillas, aseguran los expertos. La noticia del día es presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. Emergency of international concern. El 11 de marzo del 2020 la OMS declaró emergencia internacional por la enfermedad viral que en ese entonces era conocida como el coronavirus de Wuhan. Tras 1,221 días, hoy el COVID-19 deja de ser una pandemia sanitaria y entra en una etapa endémica, es decir, una enfermedad que llegó para quedarse. El COVID-19 será una enfermedad que existirá en el mundo, seguirá existiendo. Sin embargo, es una enfermedad que está relativamente controlada y de lo cual a futuro lo que esperamos son brotes esporádicos en diferentes partes del mundo, y nuestro país no es la excepción. Según la Secretaría de Salud, durante la pandemia en Honduras se registraron 472,000 casos de coronavirus. De estos hubo más de 11,000 fallecidos. Hoy día la enfermedad sigue matando. El 2023 ya suma 26 muertes. Hay personas con COVID-19, todavía se nos reportan casos positivos, fallecidos y personas hospitalizadas. Para el día de hoy hay 7 personas hospitalizadas, 6 personas estables y una en condición grave, pero no en unidad de cuidados intensivos. La pandemia permitió descubrir nuevas técnicas de diagnóstico, terapia, sistemas de vigilancia sanitaria y dejó al descubierto la necesidad de reforzar el sistema de salud pública. La colaboración científica para avanzar en el entendimiento del virus permitió desarrollar vacunas eficaces para controlar la mortalidad. Vimos cómo se inicia la vacunación y al mismo tiempo vemos cómo comienzan a bajar el número de casos de contagios, el número de personas hospitalizadas y de igual forma también el número de personas que estaban falleciendo a consecuencia de esta enfermedad. Una de las lecciones más importantes que deja la pandemia por COVID-19
es la implementación de medidas sanitarias en nuestra cotidianidad. El lavado de manos, el uso de alcohol gel y la protección con mascarillas son claves para evitar enfermedades infectocontagiosas. Yo recomiendo que las personas que tienen sintomatología respiratoria que usen la mascarilla para evitar el contagio contra a las otras personas, ¿verdad? Ya sean familiares, personas de trabajo o la población en general. Si tienen estos tipos de síntomas, acudan rápidamente al establecimiento a que les realicen una prueba, ya sea para COVID o que el médico que lo esté tratando descarte la enfermedad. Pese a que hoy el COVID-19 deja de ser considerada una pandemia, las autoridades de la OMS piden continuar con la vigilancia sanitaria y la vacunación oportuna. La noticia del día fue presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1.149 lempiras con muchos beneficios más. La declaratoria del fin de la emergencia sanitaria del COVID-19 es una gran noticia para el mundo, pero no para los que perdieron a sus seres queridos durante esta enfermedad que arrebató la vida a muchos hondureños como parte de los casi 7 millones de personas que fallecieron a nivel mundial. El anuncio se produce a más de 3 años que la organización declaró la enfermedad de coronavirus una enfermedad sanitaria global, el nivel de alerta más alta de la OMS, pero esto no significa el fin del COVID-19. Nos ha tocado aprender a todos, independientemente del área donde hayamos trabajado, en los diferentes hospitales, establecimientos de salud. El país tuvo que idear estrategias para poder enfrentar esta enfermedad completamente desconocida para el área médica. En Honduras, la pandemia hasta la fecha 2 de mayo de 2023 cobró la vida de 11.112 personas de todos los estratos sociales. La doctora Lesbia Lisset Villatoro, en aquel entonces jefa de la región metropolitana de San Pedro Sula, perdió a su madre. ¿Cuánto se extraña, mamá? Creo que el día de hoy es indescriptible. Sí, es duro. Todas las personas que estuvieron en esto y se dieron cuenta de lo difícil que fue sobrellevar esta pandemia y después las repercusiones como familia, pero bueno, Dios tiene su voluntad y su voluntad es perfecta. Hemos encontrado en este cementerio La Puerta familiares que perdieron sus parientes durante la pandemia de COVID-19. Ángela Canales recuerda con nostalgia a su padre y el temor que generó en él la COVID-19 que finalmente le arrebató la vida. Desde que se inició la pandemia, él le tuvo miedo al COVID. Tuvo mucho miedo al COVID y pues sus palabras siempre fueron que si a él le daba COVID, pues él iba a morir. Y pues sí, ya 2 años que no lo tenemos aquí. Aunque la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia, en Honduras la vacuna bivalente debe ser aprovechada a criterio del doctor Carlos Umaña. Las personas de la tercera edad que tengan un esquema completo deben de colocarse esta vacuna y si ya tienen más de 4 meses de haberse aplicado el último refuerzo. El personal de la primera línea también debe de proceder a aplicarse la vacuna bivalente. El mundo perdió al menos 20 millones de personas a causa de la pandemia. Así lo informó el director de la Organización Mundial de la Salud durante la declaratoria del fin de la emergencia global. Orly Martínez, Telenoticias. Esta noche Telenoticias le presenta un breve retrato del alcance de la pandemia en el país, sus momentos más álgidos y la llegada de un final por todos esperado. La noche de ayer recibimos la noticia. Un lunes 10 de febrero del 2020, el gobierno de Honduras declaró estado de emergencia sanitaria por la llegada de la pandemia de la COVID-19. El 11 de marzo se informa de la sospecha de los primeros casos de 2 personas procedentes del exterior. Los mismos se desvirtuaron, pero con ello inició el estigma hacia los portadores de la COVID-19. Confirmamos el primer fallecimiento. Siempre en el mes de marzo, las autoridades de la Secretaría de Salud confirman el primer fallecido por el coronavirus. Se trataba de un hombre de 60 años. Inicia así las muertes masivas producto de esa enfermedad, que llevó al sistema sanitario a implementar protocolos de entierro, a tal extremo de abrir fosas comunes. Toque de queda absoluto en todo el país. A finales de marzo, el SINAGER decretó un toque de queda que se extendió hasta el 8 de noviembre, por el incremento de los casos.
ya se ha ordenado la compra. En abril el gobierno anuncia la compra de 7 hospitales móviles, los que llegan hasta julio los primeros 2. Por ellos pagó $48 millones llave en mano, pero resultaron ser una chatarra y un acto de corrupción. La pandemia de la COVID-19 puso en evidencia la fragilidad de un sistema sanitario en el país. Los hospitales comienzan a colapsar en su capacidad de atención por el elevado número de contagios. Ante la ola de casos de COVID-19, el 25 de febrero del 2021 llegan al país las primeras 5,000 vacunas donadas por el gobierno de Israel. Estas eran para proteger al personal médico de primera línea. En abril de 2021 llegaron a San Pedro Sula las primeras 6,000 vacunas rusas Sputnik, de un lote de 4.6 millones que se habían gestionado con el gobierno ruso. Posteriormente el país recibe las primeras 48,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX de la OMS. Se estima que la pandemia de la COVID-19 cobró la vida de 11.112 personas en el país, lo que representa un 0.6% del total de muertes registradas al fin de la emergencia declarada por la OMS, entre ellos 112 médicos hasta en abril de 2021 y hasta el 6 de mayo del 2021 más de 10 periodistas. El personal de primera línea fue altamente golpeado, no había equipo para su protección ni medicamentos, pero nunca abandonaron las emergencias. La crisis sanitaria llevó a TN5 a impulsar una campaña de ánimo y reconocimiento al personal de primera línea ante los escenarios inciertos en el país. Hoy, la pandemia oficialmente ha terminado. José Andino, Telenoticias. En TN5 en línea, la declaratoria del fin de la pandemia es la tendencia en las redes sociales entre quienes celebran el anuncio, los que recuerdan a las víctimas y los escépticos que cuestionaron las vacunas. TN5 en línea es presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. El anuncio de la Organización Mundial de la Salud de declarar el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 acaparó este viernes las redes sociales a nivel mundial. Entre los escépticos que nunca creyeron en la existencia del virus, los que se alegran porque sus vidas se normalizan y los que señalan que el virus sigue presente en el mundo. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, envió sus recuerdos a las familias que perdieron algún ser querido y pidió no olvidar las lecciones: unidad, reforzamiento de la ciencia y de los sistemas de salud. El diputado y médico hondureño Carlos Umaña en un tuit recordó a los hondureños fallecidos, especialmente al personal de primera línea. Errores, historias, corrupción, dolor y luto. Se dirán muchas cosas, pero si usted lee esto, dé gracias al Padre Celestial que aún lo puede hacer. María Guerrero aclara que la pandemia no termina. Aún hay casos de infección y muertes, aunque haya descendido el número gracias a las vacunas, opina. Pero Sandri Venegas pide que ahora comiencen los juicios por todo el daño que causaron con sus vacunas autorizadas de emergencia y experimentales, en donde muchos ahora están con efectos secundarios como trombosis, miocarditis, tumores e incluso cáncer. Mientras que algunos como Jorge Olaiz consideraron que muchos están satisfechos con las ganancias millonarias que obtuvieron durante la COVID y el control poblacional que no lograron, dijo el internauta. TN5 en línea fue presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. La pandemia por coronavirus ha concluido, pero no la crisis sanitaria en el país, donde este día el Hospital del Tórax denunció un total desabastecimiento de medicinas en medio de las amenazas de los colectivos de Libre. La crisis por medicinas también la vive el Mario Mendoza, cuyas instalaciones hoy fueron tomadas por el sindicato, exigiendo se abastezca de insumos para los pacientes. Estantes vacíos, sin medicamentos e insumos se observan en las imágenes que comparte la Asociación de Médicos en el Hospital Cardiopulmonar del Tórax. Desde hace 4 meses los galenos denuncian desabastecimiento. Solicitan una intervención inmediata. No hay ni siquiera algodón, jeringas o guantes para la atención de pacientes. Reclaman los hospitales porque ya ha tocado fondo, ya se declaran en calamidad porque no hay los insumos que hemos venido diciendo que se necesitan. No ha habido abastecimiento de medicamentos, de insumos, de equipamiento, no han sido utilizados los presupuestos de infraestructura. Las necesidades en salud son grandes y las autoridades
siguen haciendo oídos sordos, ignorando las necesidades del pueblo hondureño. La jefe de neumología, Suyapa Sosa, denuncia amenazas por parte de los colectivos de Libre, quienes aseguran que el reclamo por calamidad en salud es parte de un complot para desestabilizar el gobierno. Ante esto, el gremio médico se defiende. Estamos en las latas, pues, o sea, ¿qué hace falta? O sea, no tenemos todo lo que requerimos en los hospitales. El problema por desabastecimiento médico es grave. El sindicato del Hospital Mario Mendoza se tomó las instalaciones del lugar para exigir se compren medicinas y se garanticen los derechos laborales. A seguir en este tema, se dijo que era una campaña que nosotros estábamos montando contra la Secretaría de Salud, pero no es así. Nosotros siempre hemos denunciado la falta de medicamentos desde hace muchos años. Algunos pacientes que viajaron desde el interior del país se quedaron sin consulta médica. Yo te voy a pedirle ayuda a la doctora, porque usted sabe, venir en Choluteca solo por venir a nada. Tampoco nos da el dinero, ahorita está escaso. Por su parte, las autoridades aseguran que se soluciona el problema mediante compras directas de medicamentos. Un abastecimiento del 79%, lo cual pues no es lo óptimo obviamente es extender el 100%. Pero tenemos un 79% y estamos en procesos de compras directas que nos autorizan, pero requieren un proceso. Pese a las denuncias de calamidad que provienen de diferentes centros asistenciales, el secretario en Sanidad Pública, José Manuel Mateu, mantiene su versión, asegurando que los hospitales están abastecidos en un nivel óptimo de insumos y medicamentos. El Colegio Médico de Honduras emitió esta noche un comunicado mostrando su solidaridad ante los graves ataques contra la vida, la seguridad personal y la estabilidad laboral de los médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar como resultado de denunciar públicamente la escasez generalizada de medicamentos, insumos y reactivos en ese centro asistencial. En el escrito, el Colegio Médico ratificó su defensa con el personal médico del referido hospital e hizo un llamado de responsabilidad a la Presidenta de la República, Xiomara Castro, y al Secretario de Salud, José Manuel Mateu, para generar una buena gobernanza institucional y de respeto irrestricto a los derechos del pueblo y del personal médico y sanitario, conforme lo consagra la Constitución y los tratados internacionales. A propósito, el secretario de Salud, José Manuel Mateu, también se refiere a la publicación de este viernes relacionada con la falta de insumos en el Hospital El Tórax. Pero en el tórax es inconcebible que no tengan insumos. ¿Por qué? Porque ellos manejan su presupuesto de insumos. El insumo no lo compra la Secretaría de Salud, lo compra cada hospital. Y era tan sencillo, si no hubieran tenido mala intención, que le pidieran prestado al mismo Hospital San Felipe o al Hospital Escuela si no tenían en ese momento algodón o algo. Ellos se lo podían pedir prestado a cualquiera de los otros hospitales. Le pregunté al director del Hospital Escuela y tiene lleno de guantes y de estos insumos. Entonces no veo yo más que pues mala fe, y además es absurdo romper una toalla sanitaria que es más cara para sacarle el algodón, cuando es más fácil comprar algodón. Ahí lo que se demuestra es una ineficiencia administrativa. Yo no estoy defendiendo ni acusando a nadie, pero ahí empieza por la misma directora del hospital, el gerente administrativo, el encargado de compras o lo que sea, porque eso les toca a ellos. No, yo no me entero de lo que compra cada hospital, es mentira. Y el tórax la lleva desde el año pasado, siempre han estado queja. Y si de verdad no han tenido las cosas, como están diciendo, que desde el año pasado no les compran hilo, inconcebible. Ningún ministro se mete a estar viendo si compraron o no un hilo, aún no andan cosas más grandes. Es triste, ya se giraron las instrucciones a través de la viceministra de Redes, que es de quien dependen esas cosas, para que inmediatamente sea corregido. Entiendo yo, dicen que mañana van a dar una conferencia de prensa el administrador y la de compras, no sé por qué hasta mañana, si ellos debieron aclarar hoy si es que de verdad han comprado o no. Mencionan muchas cosas, Renato. Por ahí circula que la directora del hospital ordenó que no se recibiera ningún insumo si no había orden de compra. Si yo estoy sin nada y como emergencia, se puede recibir algo en lo que se está haciendo el trámite o se gestiona el préstamo. Hay una mala fe terrible, pero bueno, así es la vida, Renato.
En un oficio dirigido al secretario de Salud, José Manuel Mateu, por parte del gerente administrativo Florentino Pavón Salazar, se le notifica realizar la modificación presupuestaria por un valor de 1.016.118 lempiras para realizar una nivelación salarial a favor del ministro José Manuel Mateu Amaya, las dos viceministras, doctora Nersa Gloria Paz Rodríguez y la doctora Suani Violeta Montalbán Acosta, de la Secretaría de Salud. Según la misiva, ya se cuenta con la autorización según el oficio número 646-SS-2023. En el mismo oficio se le solicita al ministro Mateu presentar la solicitud de modificación por el monto antes mencionado a la Secretaría de Finanzas. Ante esta información, el ministro Manuel Mateu, al ser consultado, aseguró que lo que se está haciendo es una nivelación de su salario. Y en efecto, el secretario de Salud, José Manuel Mateu, aclara en Telenoticias que la modificación presupuestaria a la que se hace referencia en el oficio anterior es una nivelación salarial acorde con su cargo de secretario de Estado y al salario que devengaba en el Hospital San Felipe. El salario que tienen los demás ministros es de 110.000 lempiras. Yo tengo un salario de 90.000 lempiras. Se pidió desde el año pasado que se pagara lo mismo que al resto de ministros. Y el dictamen que mandó Finanzas decía que hasta que cumpliera un año en el cargo. Eso sucedió en febrero. Se volvió a pedir la resolución a Finanzas y Finanzas dijo que sí, que podía aumentarlo a ganar 110.000 lempiras. Yo sé que puede sonar como disonante, pero cuando yo estaba en el San Felipe, por lo de estatuto, yo ganaba 101.000 y más bien de ministro pasé a ganar 11.000 lempiras menos. Y ahorita, con el aumento del año pasado en los salarios de los médicos, estaría ganando 112.000 lempiras en el San Felipe. Las viceministras tenían un salario, creo que es de 72, y el resto de viceministras de la administración están con 95. Por eso se pidió entonces la nivelación salarial, inclusive porque en salud es más la carga laboral. Y inclusive nosotros aquí seguimos trabajando a esta hora. Resumiendo, a mí no me están aumentando un salario. Están nivelando a lo que gana, por poner un ejemplo, el ministro de Sedesol, el ministro de Desarrollo Económico, el ministro de cualquier otra de esas secretarías más pequeñas. Inclusive tengo entendido que hay algunos ministros que ganan más. Lo filtran eso como cosa de mala intención, pero bueno, así es, Renato. Más adelante le informaremos, trasciende posible nombramiento de Marisela Figueroa como secretaria de Educación. Pero antes, la familia del padre Reginaldo, que por más de 3 décadas fue párroco de Santa Rosa de Copán, cumplió uno de sus deseos antes de morir, de donar un terreno para que se construya la casa de retiro de los sacerdotes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Con un timbre de voz fuerte, pero con un corazón noble, solidario, empático, principios de la doctrina social de la Iglesia, que los tenía claros y los ponía en práctica el sacerdote Reginaldo García, pero que dejó un legado de amor al prójimo y que lo demostró al donar un terreno de una manzana que está ubicada en una zona de alta plusvalía para que se construya la casa de retiro para los sacerdotes. Con la finalidad de que todos los sacerdotes en general, todo el clero, puedan tener la tranquilidad, ¿verdad? Estamos honrando su memoria, cumpliendo una de sus últimas voluntades, entregarle a la diócesis este lugar tan lindo para que sea usufructuado por todos los sacerdotes, para los cursos, para las capacitaciones, como él decía y como a él le gustaba tanto. Pues es un gesto pues de amor, sí, ¿verdad? A la diócesis, porque lo deja para la diócesis esta propiedad y bueno, va a estar al servicio de la diócesis, va a estar, si se piensa hacer la casa sacerdotal como... El reverendo García fue el párroco de Santa Rosa de Lima por más de 30 años y los feligreses lo recuerdan como una persona muy especial.
Ay, mi amigo era bello. Sí. Bello, muy especial. Sí. Bueno, hace falta en Santa Rosa porque pocos los sacerdotes como él. Sí. A mí en lo particular me hace mucha falta. Crecí viéndolo. El padre Reginaldo García no ha muerto. El padre Reginaldo García vive en el corazón del pueblo hondureño y de la zona del occidente del país. René Rojas, Telenoticias. Fernando es un joven que ama la música y gracias a su talento ha decidido fundar su propia escuela en Cofradía Cortés y así poder cumplir su sueño de trabajar en lo que más le gusta. Es nuestro emprendedor de este viernes. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Con 7 instrumentos, un gran sueño y el apoyo de sus amigos, este joven sanpedrano decidió iniciar su propia escuela de música, un emprendimiento prometedor para el sector de cofradía. Me arriesgué porque me ha gustado enseñar. Esa es una de mis metas, enseñar a alguien más, ¿verdad? Y pues nació la idea nuevamente, como le repito, desde el 2017. Cada vez que toco instrumentos se lo dedico a Dios primeramente, ¿verdad? Y pues cuando yo ejecuto lo que es el teclado, violín, saxofón, es una forma de expresarme. Su pasión por la música nació a corta edad y ahora Fernando ejecuta 7 instrumentos musicales. Él asegura que siempre ha sido su sueño poder ayudar por medio de este arte y debido a las pocas oportunidades de empleo, poder tener su fuente de ingresos. Mi instrumento favorito lo que es el saxofón y el teclado. Ejecuto aproximadamente 7 instrumentos, teclado, bajo, guitarra, batería, saxofón, trompeta y violín. Yo espero que confíen en Cofradía, que confíen en mi persona, que confíen en la escuela de música, porque vamos a dar lo mejor, ¿verdad? Fair Music School será inaugurada mañana 6 de mayo y estará ubicada en la Escuela Luz del Millennium de Cofradía Cortés. Para matricularse, contactar a Fernando al 9627-2204 y las clases serán desarrolladas en grupos diferentes de acuerdo al instrumento de su preferencia. Kenia Chinchilla, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. El precio del café es presentado por Dunkin'. Energízate con Dunkin'. El precio del café fue presentado por Dunkin'. Energízate con Dunkin'. Diunsa, la cadena por departamento más grande del país, abre sus puertas en el corazón de Honduras, Comayagua, convirtiéndose en la 8ª tienda a nivel nacional con una variedad de productos de las mejores marcas y precios. Estamos muy contentos abriendo esta 8ª tienda de Diunsa en el corazón de Honduras. Venimos a Comayagua para quedarnos siempre. Realmente estamos muy satisfechos con este mercado, cómo la gente se ha comportado, y por ello hemos traído una tienda con los más altos estándares, una tienda moderna, una construcción de 14.000 metros cuadrados de todo el proyecto, 5.000 metros cuadrados de la tienda Diunsa, y estamos realmente bastante emocionados por estar acá. Mire, es una inversión aproximada de 246 millones de lempiras, una alta inversión. Estamos generando 120 empleos directos y más de 500 empleos indirectos. La nueva Diunsa Comayagua ofrece un ambiente seguro y con todas las comodidades. Contamos con amplio parqueo gratuito para todos nuestros clientes, también con la mejor seguridad. Contamos con las mejores marcas, los mejores productos, la mejor variedad y por supuesto que las mejores ofertas. Contamos con la más amplia oferta de productos y servicios. Contamos con los departamentos de electrónica, línea blanca, tecnología, hogar, deportes, bebé, juguetes.
útiles escolares y cuidado personal. A partir de hoy, la nueva Diunsa Comayagua ofrece una gran variedad de actividades y ofertas para que la población obtenga todos sus productos. Tenemos todo en un solo lugar en realidad para que se vengan a visitar nuestras tiendas y la conozcan, y bueno, también pueden pagar con nuestro sistema de pago en cuotas llamado Crediunsa. Solo traen su cédula de identidad aquí a las oficinas Crediunsa y los van a atender de la mejor manera. Vénganse porque tenemos ofertas exclusivas solo por este fin de semana. Cerramos viernes y sábado a las 10 de la noche, el domingo a las 8 de la noche, y bueno, muchísimas actividades desde ya empezaron y hasta las 10 de la noche vamos a tener actividades. Tendremos a Carrizal Sosa esta noche, a Granja de Zenón, el Romeo Catracho, mañana tendremos el show de la Casa de Mickey Mouse, el de Mario Bros, y bueno, muchas sorpresas para toda la familia, así que no duden en venir porque es una locura, es una fiesta lo que se vive en Comayagua aquí en Diunsa. Es así como Diunsa, la cadena por departamento más grande del país, ha llegado a Comayagua, generando más de 120 empleos directos y con el compromiso de hacer más grande Honduras. Diunsa, lo mejor siempre. Desde Comayagua, en cámaras, Marvin Corea, les informó Nelly Martínez. Luego de trascender que el titular de Educación, Daniel Esponda, podría ser removido de su cargo para ser sustituido por la academia, Marisela Figueroa, quien se desempeñó a inicios del gobierno de Castro como subsecretaria del ramo, el expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Fidel García, opinó que el cambio sería oportuno y necesario para rescatar la educación del país. Con compromiso patriótico y no solo con compromiso de pequeños grupos y pequeñas mafias. Creo que la doctora Marisela Figueroa es un excelente cuadro técnico que podría llegar a aportar mucho a la educación del país. Eso lo recibe con mucho agrado el Magisterio Nacional. García enfatizó que los cambios que mejoren la Secretaría de Educación y la calidad educativa de los educandos hondureños son un anhelo compartido entre el Magisterio a nivel nacional, los padres de familia y la comunidad educativa en general. Marisela Figueroa es egresada de la Universidad Autónoma con doctorado en Ciencias Sociales con orientación en la gestión para el desarrollo, máster en Gestión de Educación, licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación con orientación en Administración y Planeamiento de la Educación y maestra de Educación Primaria. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como docente de prebásica y media en el sistema educativo, catedrática de la UNA, además como coordinadora de gestión de la práctica profesional en ese Centro de Educación Superior. Como subsecretaria de Educación inició el proceso de reforma curricular en la Secretaría, aunque por ahora no hay nada oficial. Los sectores académicos han avalado esa posibilidad de enderezar el barco de la educación en el país. La presidenta Xiomara Castro se apresta a dar un giro de timón a su gobierno con cambios en su gabinete, mismos que podrían ser efectivos a partir del 1 de junio. Para ello, el próximo lunes conocerá la evaluación por resultados de sus funcionarios y ha trascendido que una de las cabezas por rodar sería la del titular de Educación, Daniel Esponda, quien podría ser sustituido por la hasta ahora responsable de la Red Solidaria, Marisela Figueroa, quien ya se había desempeñado como viceministra en Educación. A partir del 1 de junio, la gobernante Castro tendrá listo un nuevo gabinete. Significa que algunos secretarios de Estado los bajará de su vagón por no lograr resultados esperados en casi un año y medio de gestión. No te puedo confirmar, te puedo decir que se pueden dar cambios. A la orden. ¿A partir del 1 de junio? A partir de junio. O sea, yo creo que el que la presidenta tenga la información a la mano de cómo van desempeñándose cada una de las instituciones a su cargo, le permite a ella evaluar. Este viernes trascendió la renuncia de la secretaria de la Red Solidaria, Marisela Figueroa, quien según voces de pasillo estaría asumiendo la Secretaría de Educación en sustitución del actual secretario Daniel Esponda, quien saldría del cargo según lo que ha trascendido. Este lunes la gobernante conocerá los resultados de la evaluación realizada a cada uno de sus ministros y de allí se tomarán decisiones con el fin de mejorar su administración. Tenemos para el día lunes de la próxima semana a las 6 de la tarde una sesión de Consejo de Ministros convocada precisamente para que se haga la presentación ante la presidenta y el pleno del Consejo de Ministros de las evaluaciones que se han llevado a cabo desde la Dirección de Gerencia por Resultados. El anuncio de cambios en el gabinete de gobierno suena como un cántico celestial para un sector de la población. Que yo creo que son la mayoría. Son pocos los buenos
Entonces los malos hay que cambiarlos, los que no dan resultado, que no sirven para nada y que significan mucho gasto para el pueblo porque se les está pagando mucho por hacer nada. Está bien que hagan cambios. Sí, lo que queremos en este país es que hagan cambios. Realizar cambios a tiempo no es señal de debilidad, consideran los analistas, sino más bien de sabios, y en este momento son oportunos, aseguran. Al final también por los resultados se conoceréis, es decir, si nosotros vemos que a pesar de tener más de un año no han mostrado un cambio, aunque sea de organización en las instituciones, sino también el gran problema es que muchos de los ministros continúan con los vicios del pasado y uno ve entonces que a pesar de la esperanza de un cambio, continúan las malas prácticas. Desde el propio gobierno consideran que existe una deuda y reconocen que después de un año y medio ya no hay excusas para no poner a rodar las diferentes secretarías de Estado en beneficio de la población. La secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, informó este viernes que el próximo mes de octubre realizará una visita oficial al país la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Irene Khan. Esta visita se hace por invitación de nuestro gobierno para analizar la situación a nivel de libertad de prensa, de libertad de expresión, para patentizar nuevamente el compromiso del gobierno solidario de respeto a la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero que sin embargo desde la oficina acuerpen este posicionamiento, que es un posicionamiento del sistema interamericano y un posicionamiento de derechos humanos. Este derecho no es absoluto y debe ser respetuoso de la dignidad de las y los otros. La funcionaria hondureña además se refirió a un reciente pronunciamiento emitido por la Secretaría de Derechos Humanos, a través del cual se señaló que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y que el ejercicio abusivo de este derecho puede estar sujeto al establecimiento de responsabilidades ulteriores. Que cada vez que queremos dar un paso, inmediatamente comienzan unas campañas espantosas que no están enmarcadas en la libertad de expresión, ni mucho menos, porque estamos hablando de discursos de odio que atentan contra poblaciones vulnerables y le hemos extendido esa invitación para que por medio de la oficina, por medio de la Relatoría para la Libertad de Expresión y con acompañamiento del relator del sistema interamericano, también se establezcan los necesarios parámetros. Roque consideró necesario la implementación de ciertos criterios para que no se malinterprete ni absolutice un derecho que debe llegar hasta donde empieza la dignidad de los otros. Honduras cae otra vez 4 puntos en el ranking mundial de la libertad de expresión, según Reporteros Sin Fronteras, al ubicar al país en la posición 169 de 180 países, ratificando que sigue siendo una nación peligrosa para ejercer el periodismo y en consonancia con las advertencias hechas por la misión de la CID en su informe sobre la visita hecha la semana anterior al país. De libertad de expresión. La libertad de expresión va en picada en el país. De acuerdo al más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, Honduras cayó 4 puntos este 2023 y del puesto 165 en el que se encontraba el año anterior, bajó actualmente al 169 de 180 países. Caída que lamenta mucho este expresidente del Colegio de Periodistas, quien considera que todo es resultado de la impunidad ante los ataques y violaciones denunciadas hacia la prensa hondureña. No ha respondido en los últimos años a la situación que ha venido enfrentando la prensa, como por ejemplo los asesinatos de periodistas, las leyes que han pretendido crearse para limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa, la impunidad que siguen gozando los asesinos de periodistas. El hecho de que Honduras se encuentre entre Yemen y Arabia Saudita, al nivel de países como Pakistán, Corea del Norte, Cuba y Afganistán, y que incluso Nicaragua y Venezuela, ubicados en los puestos 158 y 159 respectivamente, lo superen, pese a ser naciones conocidas por sus serias violaciones a la libertad de expresión, preocupan al CONADE, donde también señalan que Honduras es un país peligroso para la prensa. 97 personas vinculadas a los medios de comunicación perdieron la vida violentamente entre el año 2001 y abril del 2023. Es decir, que unos 80 medios de comunicación de Honduras fueron afectados durante ese periodo por la muerte en circunstancias violentas de uno o más de sus trabajadores.
En la ONU, además de lamentar la caída del país en el ranking mundial, destacan que el problema va mucho más allá y el tema incluye no solo serias violaciones a la prensa, sino también a defensores de derechos humanos, por lo cual debe fortalecerse el Mecanismo Nacional de Protección, consideran. Una sugerencia que igualmente realizó una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó recientemente el país y que externó su inquietud por la profundización de problemas que rodean esta instancia y que socavan su capacidad de respuesta para los solicitantes. Se tiene que asegurar verdaderamente el fortalecimiento, el funcionamiento efectivo del Sistema Nacional de Protección de defensores y defensoras de derechos humanos, así que los periodistas, la periodista bajo ataque, bajo amenaza, puede naturalmente de manera muy rápida y eficiente también referirse a este mecanismo. Reporteros Sin Fronteras evaluó a 180 países del mundo y concluyó en que las condiciones para el ejercicio del periodismo son adversas en 7 de cada 10 naciones evaluadas. La organización considera también que los radicales cambios en el estado de la libertad de prensa responden en parte a la industria del engaño en el ecosistema digital, así como las implicaciones de actores políticos en campañas de desinformación masiva. La advertencia de Naciones Unidas que la instalación de la Sisi depende de garantías legales mínimas es un claro mensaje para el gobierno y el Congreso Nacional, opinan los analistas, al indicar que ya se conocen cuáles son esas reformas necesarias que seguro propondrá el grupo de expertos técnicos que arribará al país en los próximos días. El aviso de Naciones Unidas no pudo ser más claro. Mientras en Honduras no se cumplan las garantías legales mínimas que establecerá la misión técnica de expertos que arribará en las próximas semanas al país, la instalación de la Sisi seguirá solo en promesa. El grupo de expertos exactamente proporcionará asistencia técnica para evaluar toda una serie de cosas e identificar también la reforma necesaria para el eventual establecimiento del citado mecanismo. Entonces eso significa que las garantías legales son alrededor de esta área que se van a identificar. Pero esas reformas que deben realizarse para garantizar un óptimo funcionamiento de una eventual Sisi son de amplio conocimiento. Desde hace más de un año, criticó esta exdecana de la Facultad de Derecho de Unitec, para quien el Ejecutivo y el Legislativo no deben alegar ignorancia. Hace año y medio, los políticos y el Ejecutivo tienen claro las leyes que debe derogar. Entonces, si yo estuviera interesada en que sí se instalara la CICE, yo hubiera metido con posición del Ejecutivo, mire, yo necesito derogar estas leyes, las cuales les acabo de mencionar. Pero ¿qué metió ahorita? La Ley de Justicia Tributaria. Entonces, ¿cuál es prioridad? En el Congreso afirman que comenzarán a actuar hasta conocer el informe de recomendaciones de la misión de expertos. No obstante, este parlamentario de Libre reconoce que habrá un grupo de diputados mañosos del tripartidismo que hará hasta lo imposible por conspirar contra la Sisi. Que hay diputados mañosos que no van a querer que venga la Sisi, obviamente, pero ahí el pueblo los va a juzgar y el pueblo va a ver quiénes son representantes del pueblo y quiénes son los representantes de la corrupción en el Congreso Nacional. Mientras el canciller Enrique Reina garantiza que cumplirán su trabajo lo más pronto posible, sin embargo advierte que el establecimiento de la Sisi no será una tarea sencilla y pone como ejemplo que la Comisión de Lucha contra la Corrupción demoró 5 años para instalarse en Guatemala. Porque son temas delicados. Tristemente, no es lo más fácil que un país ceda la acción judicial en temas de corrupción porque la institucionalidad ha perdido toda la credibilidad y es llamar a un ente internacional a que venga a hacer lo propio. Entonces, creo que hay que entender que no son decisiones que se toman a la ligera. Derogar la ley del Fondo Departamental, aprobar la ley de colaboración eficaz, reformar el Código Penal y la ley de lavado de activos son 4 pasos claves, según establece el memorándum de entendimiento. Falta un largo camino por recorrer aún para instalar un eventual mecanismo de lucha contra la corrupción en el país, señalan los analistas, a quienes les preocupa que a esta altura en el Congreso Nacional aún no existan avances significativos en la derogación de varias leyes que son lesivas para combatir este flagelo. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Más adelante le informaremos, gobierno anuncia otra rebaja en los combustibles a partir del próximo lunes. Antes, en nuestra sección de educación financiera, le contamos por qué el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA, considera que las personas con mayor capacidad cognitiva toman mejores decisiones financieras.
Educación Financiera es presentada por Banpaís. Disfruta tus vacaciones de verano y divídelo todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Visa Banpaís. Estas personas tienen una finanza saludable ya que tienden a tomar mejores decisiones financieras, son más sólidas en aceptar responsabilidades financieras. Este tipo de personas suele tener actividad en el mercado de acciones, mejor manejo del crédito, mayor diversificación de portafolio, ganancias superiores y errores financieros mínimos. La toma de decisiones financieras no solo depende de nuestras habilidades cognitivas, sino de cómo somos. Los psicólogos la traducen como patrones relativamente duraderos que reflejan la tendencia de responder de cierta forma bajo circunstancias específicas. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Disfruta tus vacaciones de verano y divídelo todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Visa Banpaís. Precio del dólar y el euro es presentado gracias a Bacredomatic. Vive más el mundo. Vive mejores momentos. Vive tus viajes gratis. Se vive. El precio del dólar y el euro fue presentado gracias a Bacredomatic. Vive más fácil con todos los beneficios de tus tarjetas Bacredomatic. La Secretaría de Energía informó este viernes una nueva rebaja de los combustibles efectiva a partir del próximo lunes 8 de mayo. La gasolina super baja 1.51 lempiras el galón y ahora se pagará en bomba 108.89. En tanto, la gasolina regular baja 1.62 lempiras, es decir que su nuevo valor es de 93.69 por galón. El queroseno tiene una importante rebaja de 2.49 lempiras y ahora se pagará 75.64 lempiras por galón, mientras que el diésel baja 1.98 lempiras por galón y ahora se comprará a 86.52. Por su parte, el gas LPG vehicular disminuye 71 centavos, ahora se cotiza 45.53 lempiras por galón. El cilindro de gas LPG conserva su valor a 238.13 lempiras en el Distrito Central y 216.99 en San Pedro Sula. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. En la Feria del Agricultor y el Artesano este viernes, al menos 10 productos de la canasta básica bajaron de precio, entre ellos los huevos, mientras otros registraron alzas, informa el directivo del mayoreo capitalino. Hoy está a 115, bajó 2 lempiras, estaba a 117, también hay huevo mediano a 110 lempiras y un huevo pequeño a 75 lempiras. Y hay otros productos que bajaron, bajó la cebolla seca, roja, la que se vende así en libra, estaba a 14, bajó a 2 lempiras, también bajó la papa, estaba a 16, bajó a 15, bajó también el pescado blanco, estaba a 50, bajó a 35. También subieron. El chile nata le subió de 4 a 5, subió el repollo de 20 a 25 y subió el melón de 25 a 35. Los precios de las carnes, lácteos y pollos se mantienen, no han variado su valor desde hace algunas semanas, indicaron los directivos de ese centro de ventas de alimentos. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El Banco Central de Honduras informó en las últimas horas que la inflación se desaceleró en abril, registrando una tasa mensual de 0.19% y una tasa interanual de 7.44%, lo cual significó una reducción de más de 1 punto respecto a marzo, que fue del 9.05%. En este mes han habido por lo menos estabilización en el precio de varios productos de la canasta básica, lo cual ha permitido de una u otra manera atenuar el impacto de la inflación y también otros rubros que han permitido que no se esté incrementando tan progresivamente como vimos en estos primeros 3 meses del año. De acuerdo al Banco Central, la rebaja en la tarifa de energía eléctrica, los menores precios de los combustibles y algunos alimentos contribuyeron a esta desaceleración.
Jennifer Girón nos cuenta en Tecnología que la creación del chatbots potenciado por inteligencia artificial no se siente tan natural como pretenden sus desarrolladores y por ello surgen otros nombres más sugestivos que permitan a los humanos vencer su temor de hablar con una máquina. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Hablar con chatbots potenciados por inteligencia artificial no se siente natural. Por mucho esfuerzo que hagan algunos desarrolladores porque las conversaciones sean con lenguaje natural, los seres humanos aún sienten que están hablando con una máquina, lo cual puede generarles temor. Es por ello que se han inventado algunos nombres como Alexa de Amazon y ahora presentan a Annie. Una nueva app para iOS y que también está en la web se llama Call Annie, que significa llama a Annie y promete una experiencia razonablemente natural. Para tal fin, Call Annie combina varias tecnologías. La básica, claro, es el modelo de inteligencia artificial generativa, que genera las respuestas a partir de nuestros textos. Pero además de esta, también nos encontramos con la inteligencia artificial responsable de la conversión de nuestra voz a texto. Y por otra parte, también las responsables de animar el modelo, para que su respuesta sincronice la misma con las expresiones faciales de la animación. I'm feeling pretty good today. I woke up early and did some yoga. La utilización de videoconferencia por la aplicación solo está disponible para iPhone 12 en adelante. Annie también habla inglés y aunque intenta hablar en español, en algunas ocasiones podría dar respuestas desconcertantes. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Una nueva unidad comunitaria de rehabilitación, Unicore, fue inaugurada este día por parte de los directivos de la Fundación Teletón y representantes de CIF Búfalo en Villanueva Cortés. Ahora los trabajadores que lo requieran de las empresas ubicadas en esta zona industrial contarán con los servicios de salud que les garanticen una pronta rehabilitación. Una nueva unidad comunitaria de rehabilitación que viene a beneficiar pues a una comunidad importante de colaboradores y empleados de diferentes empresas en este parque industrial, y la verdad que nos sentimos muy contentos, agradecidos con la empresa CIF Búfalo, porque sin el respaldo de ellos no sería posible pues lograr la inauguración de este centro, ¿no? La verdad que sí es parte de las nueva estrategia que está siguiendo la Fundación Teletón. Parte de nuestra misión el llevar la rehabilitación más cerca de donde están las personas que necesitan esos servicios, y yo creo que ese es el espíritu de estos nuevos Unicore, ¿verdad? Que están en lugares donde ciertas poblaciones, ya sea por su rubro de trabajo o en algunos casos simplemente por la lejanía, está ahí esa unidad para brindar los servicios y que puedan continuar con la rehabilitación. Esta es la cuarta unidad comunitaria de rehabilitación con la que se cuenta tras el primer Unicore que se inauguró en el 2020 en CIP San José, en Choloma. Más adelante le informaremos. Tribunal Superior de Cuentas pide al Congreso Nacional nombrar el tercer magistrado, pues no pueden avanzar en su trabajo. Pero antes, en el mundo, en TN5, condenado a cadena perpetua en Perú, un cura que abusó de una niña durante 5 años. Un nuevo caso de pederastía ha enlodado a la Iglesia Católica Peruana. Maurilio Paulino Villafana Morales, de 53 años, párroco de los distritos de Mato y Huata de la provincia de Huaylas, ha sido condenado a cadena perpetua por el delito de violación de la libertad sexual. Su víctima, una niña que fue ultrajada durante 5 años entre el 2014 y 2019. La Asamblea Nacional de Ecuador no debe enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso, según un informe borrador inicial ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
El Partido de la Gente nació como plataforma de apoyo a la aventura electoral del economista chileno Franco Parisi en las elecciones presidenciales de 2013 y 2021 y tras consolidarse como partido en julio de 2021 terminó convirtiéndose en la fuerza política con mayor número de votos. Este domingo, sin embargo, medirá su verdadera fuerza electoral en la elección de los 50 consejeros constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna de Chile en medio de un escándalo en el que Parisi en 2022 reconoció la millonaria deuda de pensión de alimentos a sus hijos por 169 millones de pesos y de las que pagará en 40 años. Y otra noticia internacional que destacamos es que el Reino Unido se prepara para la coronación del rey Carlos III este sábado, la primera en 70 años. El rey pasó sus últimas horas antes de la coronación con intensa actividad. Fuera de protocolo y acompañado por su hijo Guillermo y su esposa Kate, se acercaron a saludar a la gente que los esperaba en las inmediaciones del Palacio de Buckingham. Ruego que haya un poco de sol mañana, así no se tienen que mojar, dijo el príncipe de Gales, consciente de los pronósticos que anuncian lluvias y tormentas durante la ceremonia. Antes, el rey Carlos III había ensayado por última vez los detalles de un evento que será seguido por cientos de millones de personas en todo el mundo. Durante las pruebas, un carruaje movido por elegantes caballos recorrió las calles de esta capital. Esta mañana, los miembros de la realeza asistieron a un almuerzo con el primer ministro de Inglaterra. Luego, el rey Carlos se reunió con líderes del Commonwealth, la comunidad de países que fueron colonia británica y siguen vinculados a su reino. Y hoy empezaron a llegar líderes e invitados de todo el mundo, incluyendo a Jill Biden, en representación del presidente de los Estados Unidos. La primera dama aprovechó su estancia aquí para saludar veteranos de guerra y alumnos de una escuela local. Avanzan las horas y crece el número de turistas que llegan y de personas que están dispuestas a pasar la noche en tiendas de campaña a las afueras del palacio para asegurarse un lugar de privilegio. Aprovechamos el viaje para poder ver este acontecimiento que no se ve todos los años, digamos. Todo recuerda que se está ante un evento histórico, de esos que ocurren cada muchas décadas. Por la defensa de la democracia, el Consejo Nacional Anticorrupción no quitó el dedo del renglón y cuestionó que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, aún no convoque a la Junta proponente para la selección de candidatos a fiscal general y adjunto. Esta situación llena de preocupación a los organismos de sociedad civil, dado que se corre el riesgo que finalmente se traslade al Congreso Nacional una nómina de personas que no cumplan con los criterios de idoneidad que son necesarios para ese cargo. Las actuales autoridades del Ministerio Público finalizan su periodo en septiembre. El Tribunal Superior de Cuentas oficializó una solicitud al Congreso Nacional para que proceda al nombramiento del tercer magistrado del Pleno del ente Contralor. La petición se oficializó a través de un oficio dirigido al presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, y una copia dirigida para los jefes de bancadas, el cual fue suscrito por los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda Varela, presidente, y Ricardo Rodríguez. El TSC explica que, como es de conocimiento, el abogado Roy Pineda interpuso su renuncia al cargo de magistrado para desempeñar nuevas funciones como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, efectiva a partir del 16 de febrero de 2023. La ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en su artículo 20 del apartado ausencias definitivas, establece que si hay ausencia de un magistrado del Pleno, tuviera una duración mayor de 2 meses, salvo causa justificada, esta se considerará definitiva. El Congreso deberá proceder a la elección de un nuevo miembro, pues ya han transcurrido 2 meses y 18 días sin que el Pleno pueda integrarse. El Tribunal de Cuentas pide al Legislativo proceder a nombrar al magistrado faltante para retomar con normalidad las actividades del ente Contralor. Conocidos ultimaron a balazos este viernes a Héctor Darío Borjas, exalcalde del municipio de San Marcos, Santa Bárbara, quien también se desempeñó como vicealcalde, regidor y era considerado uno de los máximos líderes del Partido Liberal
en ese departamento occidental del país. Según trascendió, Borjas, quien era conocido como el Padrón, ya había sido objeto de amenazas a muerte, pero no recibió la protección que habría solicitado a las autoridades. Incluso se conoció que en las elecciones pasadas desistió de una candidatura porque ya había recibido amenazas contra su vida. Tras el mortal ataque, el cuerpo del exedil municipal quedó tendido boca abajo en el corredor de una vivienda ubicada en el barrio La Loma del municipio de San Marcos, donde se desempeñó como alcalde liberal durante 3 periodos y también como vicealcalde durante 2 periodos. Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán. La Fiscalía para Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia y la Agencia Técnica de Investigación Criminal iniciaron este viernes diligencias relacionadas a la comisión de delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, levantando indicios en expedientes judiciales sobre casos denunciados. Estas diligencias van encaminadas a determinar si un juez, un secretario adjunto y un receptor de juez incurrieron en los delitos investigados. Asimismo, se realizó inspección en contra de otra denuncia sobre tráfico de influencias y abuso de autoridad que involucra a un servidor de otro despacho del Poder Judicial. En el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa se dictó detención judicial para los ciudadanos Héctor David Ferrufino Salinas, alias Tocino, y Gustavo Adolfo Gaitán Blanco, alias Marihuano, acusados por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida por el delito de asesinato en perjuicio del exregidor de la Municipalidad de Danlí, El Paraíso, Juan Carlos Vega. El juez ha programado la audiencia inicial para el próximo martes 9 de mayo del presente año a las 9 de la mañana. El asesinato del exregidor Vega del Partido Libre se registró el 4 de abril de 2022 en el barrio del Centro de Danlí, El Paraíso. Un juez de letras penal dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva para José Danilo Oyuela Ponce, acusado de femicidio agravado en perjuicio de la abogada Nancy Lorena Anariva Hernández. Y por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego en perjuicio del orden público. Hechos registrados el pasado fin de semana, 29 de abril, en Residencial Alto de Los Ángeles. El juez dictó su resolución al término de la audiencia inicial celebrada este viernes y después de valorar los medios de prueba aportados por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. La Fiscalía del Ambiente informó este viernes sobre la captura de un menor de 14 años a quien preliminarmente identificaron como el supuesto responsable del incendio provocado hace unas semanas en el sector del Chimbo, en Santa Lucía. Luego de recoger toda la evidencia, también identificar plenamente al supuesto hechor de este delito, es que se procedió a hacer la captura en este sector del Boulevard Centroamérica, aquí en Tegucigalpa. Vallecillo explicó que la audiencia del imputado estará desarrollándose en las próximas horas y ahí será el juez quien decidirá el castigo al menor de edad en caso de confirmarse su culpabilidad. Al menos 15 vehículos que se encontraban en un yunker en San Pedro Sula, asegurados tras una operación ejecutada en mayo del año anterior, han desaparecido. El hallazgo fue descubierto tras las inspecciones in situ que ejecuta la Comisión Interventora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI. Los vehículos permanecían en un yunker asegurados en el marco de la Operación Aurora, que se ejecutó en el mes de mayo del año anterior, según algunos de los comisionados de la Comisión Interventora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Algunos de estos automóviles tienen un alto valor. Indican que este es solo uno entre otros hallazgos que han surgido tras las inspecciones que desarrollan. Serán las autoridades de investigación, igual se está poniendo en conocimiento del Ministerio Público, ya se está iniciando un proceso de investigación en todos los lugares donde han sido saqueados, no solamente ¿verdad? Si habrá responsabilidad civil, penal y administrativa, y por acción o por omisión estas personas tienen que ser sancionadas. Esperan que con la investigación se dé con el paradero de los vehículos y de quienes los tienen en su poder. Un problema que se encontró ya este gobierno es que las compañías de seguridad que estaban cuidando los inmuebles abandonaron por falta de pagos y saquearon prácticamente para cobrarse las deudas, y estamos enfrentando unas demandas con las compañías de seguridad que nos están reclamando más de 200 millones de lempiras en pagos retrasados, y las vamos a enfrentar con todos estos hallazgos porque no podemos pagar cosas que fueron abandonadas.
y que son saqueadas. Los miembros de la comisión interventora dicen que si incluso hay funcionarios del gobierno actual involucrados, se les deducirá responsabilidad. Las acciones prosiguen ya que buscan hacerle frente a actos de corrupción. Un día como hoy, en 1961, Estados Unidos lanza al espacio su primera nave espacial tripulada. El piloto fue Alan Shepard. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Con Casa Plus queremos darte un porque sí a tu nueva casa. El 5 de mayo de 1961, el astronauta Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense y el segundo hombre en viajar al espacio cuando despegó para hacer un vuelo suborbital de 15 minutos a bordo de la nave espacial Mercury de la NASA, la Freedom 7. Shepard, cuya misión inauguró la era de los vuelos espaciales humanos estadounidenses, también fue el primer viajero espacial en controlar manualmente la orientación de la nave, mientras que el vuelo trascendental de Gagarin fue principalmente automático. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. La Bolsa de Empleo de Radio Satélite y hoy mismo en alianza con el COEP, BCE, USAID y UTH te invitan a la Gran Feria del Empleo, una jornada de reclutamiento y capacitación creada para vos. Acompáñanos este viernes 12 de mayo de 8 a.m. a 5 p.m. en el campus UTH San Pedro Sula, unidos por el empleo para desarrollar Honduras. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, cuestionó en la sesión legislativa de este miércoles la pobre agenda que se presenta en ese poder del Estado al asegurar que con los temas que se aprueban no se arreglan los problemas del país. Se está declarando Día Nacional de la Numismática en el país y se está declarando una gema como gema nacional. Yo le digo a Honduras, con eso vamos a quitar la falta de empleo que hay en Honduras, vamos a generar trabajo. Vamos a poner la comida más barata, vamos a darle seguridad a Honduras, vamos a tener abastecido de medicamentos los centros hospitalarios públicos. No vamos a resolver ningún problema con esos temas. El diputado libre Germán Altamirano sale al paso y dice que la posición antidemocrática de las bancadas de oposición tiene mucho que ver para no poder sacar la agenda del país. Sabemos nosotros que hay una postura que para mí es una postura antidemocrática la que ha asumido las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal. ¿Y por qué digo esto? Porque se han ido tajantes a no dejar pasar decretos que vayan con mayoría simple, que estamos claros que no la tenemos, pero que son decretos que sí van a beneficiar al pueblo hondureño y que no tienen mayor estudio, pues. Sin embargo, Altamirano admite que al Congreso Nacional le hace falta un liderazgo para poder armonizar los consensos con todas las fuerzas políticas representadas en ese poder del Estado. En otra información, las obras diseñadas para descongestionar el tráfico vehicular en el Boulevard Juan Pablo II y que conduce al Centro Cívico Gubernamental sigue a paso de tortuga, pues de los 2.800 metros cuadrados que consta la obra, apenas se han construido 1.479 kilómetros y los vecinos y transeúntes lamentan tanta lentitud e ineptitud de los responsables. Las facultades legales que impedían implementar duras medidas para aliviar la crisis penitenciaria, como anunció la presidenta Xiomara Castro cuando escogió a la doctora Yulisa Villanueva como presidenta de la intervención, serán superadas cuando tomen su juramento los abogados Delia Lisset Villatoro Mejía y Mario Chinchilla, dos profesionales del derecho que la acompañarán en la intervención. Ya tenemos y ya serán juramentados estas dos personas que sin lugar a duda no son cualquier persona. Quiero decirles, son personas que tienen que ver con los planes que hemos planteado. El 11 de abril de 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció duras medidas a implementar para aliviar la crisis penitenciaria en Honduras, pero el tiempo pasaba y parecía que la intervención quedaba en anuncio, pues la violencia en las cárceles continuaba. Ahora podrá verse el plan en acción. Y realmente es preocupante que no se estén tomando medidas de seguridad preventivas para garantizar
garantizar la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad, al igual que preocupa en gran manera que no se ha visto ningún cambio significativo en relación a la logística y otros problemas que existen en los centros penitenciarios del país. Luego de 4 balaceras sincronizadas con muertos y heridos en cárceles de máxima seguridad, la presidenta Castro anunció que intervendría enérgicamente en las cárceles, poniendo a la doctora Villanueva al frente de la intervención. Ella podrá ahora cambiar a los jefes policiales y desarmar a los grupos de criminalidad organizada. Ciertamente el nombramiento de una interventora era urgente y necesario porque los problemas en las cárceles van y siguen y van en aumento cada día. Vemos más reyertas, enfrentamientos con armas de fuego y cuestiones que son ilógicas pues en cualquier país, las cosas que ocurren en las cárceles en Honduras. Parecía una interventora de papel, pero esta situación desaparece una vez que han sido escogidos los otros 2 interventores. No obstante, se cuestiona que se incluya al INAMI en el PCM de la intervención. Dicen, un error que acarrearía responsabilidad para el Estado. Primero, los menores no son considerados delincuentes, es decir, son menores infractores que tienen otro tipo de tratamiento. Los oficiales de policía designados por la doctora Yulisa Villanueva para asumir mandos en los centros penales esperan aún una decisión. Hola, ¿qué tal? Tremendo espectáculo está dando esta noche la luna, porque precisamente esta imagen la he tomado sobre la capital de la República. Pues la luna está opacada, no recibe la luz directa del sol porque la Tierra está en medio. Entonces, lo que recibe es la luz que refleja desde la Tierra y por eso tenemos ese espectáculo llamado luna de sangre y que aquí estamos graficando exactamente. Aquí está la Tierra, a mis espaldas el sol y la luna que está pasando por el umbra y por eso pues tenemos una luna roja. Dicho esto, vamos al pronóstico del tiempo. Esperamos para este fin de semana condiciones cálidas, que las temperaturas continúen con picos altos. Lastimosamente, estos sistemas anticiclónicos están pues dominando toda la zona y moviendo masas de aire cálido. Es así que ese es el panorama para Centroamérica. Cielos despejados para este fin de semana, intensa radiación solar, las temperaturas muy elevadas de 36 en zonas del oriente, hasta 37 por encima en la parte norte, 37 en el occidente, 33 y sensaciones térmicas mayores aquí en el centro y por encima de los 41 en la parte sur. Y ya les decía que los índices ultravioleta estarán bien elevados para este fin de semana. Por favor, hidratarse y protegerse bien. Mientras el ojito de la NASA nos está mostrando los incendios forestales, está ardiendo nuestro país, así como lo escuchan lastimosamente. Y cierro con esta noticia que es de impacto. Ha dicho la Organización Meteorológica Mundial que se prevé que el fenómeno del Niño comience a partir de julio. Y ya hay un 80% de posibilidades, así que es inminente que nos llegue la sequía a partir de la mitad del año. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. A continuación los dejamos con el hecho, la frase, la imagen del día con Telma Mejía. Buenas noches. La OMS declara el fin de la pandemia, que en Honduras dejó más de 11.000 muertos y a nivel mundial la cifra podría ser de 20 millones, aunque oficialmente solo se reconocen por ahora cerca de 7 millones de víctimas. Esto dice el secretario de la Presidencia sobre la evaluación al gabinete de gobierno. Tenemos para el día lunes de la próxima semana a las 6 de la tarde una sesión de Consejo de Ministros convocada precisamente para que se haga la presentación ante la Presidenta y el Pleno del Consejo de Ministros de las evaluaciones que se han llevado a cabo desde la Dirección de Gerencia por Resultados. Instancias civiles exhortan a la Presidenta del Poder Judicial a convocar a la Junta Proponente para proceder a la elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, en vista que los plazos se acortan.